Buenos días a todos. Hoy tengo un tema muy importante que ha tocado mi corazón profundamente y quiero que antes de iniciar vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que esté en este tiempo tocando corazones y abriendo nuestros ojos. Mm, Señor, yo te doy gracias por este tiempo en que tú nos permites estar reunidos espiritualmente para adorarte, Señor. Hoy clamamos a ti, Padre Santo, para que tú eches colirio en nuestros ojos, abras nuestros oídos y nos des entendimiento para recibir tu mensaje de hoy. Gracias, Señor. Bendito eres tú. Queremos adorarte y honrar tu nombre, amado Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero decirles algo. Utilizo el término colirio porque en Apocalipsis 3:18, en su parte B, nos dice Dios: unge tus ojos con colirio para que veas. Pues les cuento que aunque yo llevo ya bastantes años en el camino del Señor, en un mes hacia acá el Señor ha tocado mi corazón y me echó colirio en mis ojos para entender y ver un tema que es muy importante, y es el tema de la rebeldía. Bueno, para el que de pronto diga por qué utiliza el término colirio, colirio es un ungüento o unas gotas que se aplican en los ojos para refrescar, para lubricar y para evitar irritaciones, para que el ojo realmente pueda ver mejor. Entonces Dios utiliza ese término, y para mí la palabra colirio es la palabra revelada de Dios a mi vida y a tu vida. Tenemos un versículo que quiero que todos ustedes tengan sus Biblias, empiecen a subrayar, y está en 2 Corintios 10:5, y dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando tú eres obediente, recibes bendiciones, pero en el corazón del hombre está la rebeldía. El pastor Juan ha venido durante los últimos domingos hablándonos acerca del pecado. Él compartió y dijo que el pecado impide que recibamos los milagros, y eso es real. Y hoy quiero que ustedes hagan una reflexión, como Dios ha puesto en mi corazón que yo la hiciera, acerca de la rebeldía. En realidad nunca en mi vida le había pedido perdón a Dios por ese pecado de rebeldía. Cuando a uno le hablan de rebeldía, uno dice, ahí mismo lo asocia uno con la juventud. Uno dice adolescente igual rebeldía, pero no es así, no es así, porque la palabra de Dios nos habla muy claro. Pero en el mundo lo creemos así. Uno dice, ay, es que está en la época de adolescencia, por eso es un chico rebelde. Y en Deuteronomio 21:18 dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere. Mire, ahí está muy claro, lo vemos desde que la humanidad ha sido creada, la rebeldía. ¿Y por qué existe la rebeldía? Porque viene en el ADN del enemigo de Dios, que es Satanás. Algunos dicen que la rebeldía en los jóvenes inicia entre los 12 y 14 años, que es un mecanismo de defensa para una personalidad insegura que necesita autoafirmarse. Y que la juventud tiene miedo porque deja la protección de su infancia, pero no es así, realmente eso no es así. Dios me inquietó y me ha estado hablando en estos últimos días, porque yo no me consideraba una persona rebelde, y tengo que confesar, y ya lo hice delante de Dios, que nunca le había pedido perdón a Dios por pecado de rebeldía, porque en mi vida yo decía, yo nunca he sido rebelde. Obedecí a mis padres, fui sujeta a ellos, sujeta a mis autoridades, siempre he respetado las autoridades que Dios ha puesto sobre mí, y he respetado a mi esposo. Yo no soy rebelde, pero Dios habló a mi corazón y me explicó a mí realmente que rebeldía es todo aquello que se opone a la palabra de Dios. Cuando uno desobedece sus mandatos, sus ordenanzas,
y lo que la palabra de Dios nos enseña, con queriendo o sin querer, o sea, con nuestra decisión o sin saberlo, estamos siendo rebeldes. La rebeldía es una forma de esclavitud, esclaviza al ser humano. Y hoy en día vemos que hay tantas manifestaciones, eso es rebeldía, que en un país se levanta una manifestación, en otro, y ese es un pecado que la humanidad y la sociedad no lo entiende, pero realmente está y se hace presente cada día. Hoy quiero que tengamos en cuenta esto. Nosotros somos como este libro, cuando iniciamos nuestra vida, es un libro que no está escrito. Este libro lo escribimos cada uno de nosotros, es el libro de nuestra vida, es como un diario. Desde que tú eres engendrado hasta cuando Dios te llama a su presencia, ese libro va a empezar a ser lleno hoja por hoja hasta que tengamos un libro realmente lleno por nuestras actuaciones, nuestras actitudes, y vamos a tener cada una de esas hojas escrita con la historia de nuestra vida. Entonces hoy vamos a pedirle al Señor que en esas hojas escribamos lo bueno, lo justo, lo amable, lo bueno delante de Él, y que desde hoy en adelante pidamos perdón a Dios y procuremos que este libro sea escrito en obediencia a Dios. Al desafiar la autoridad del Señor en algún aspecto de nuestra vida, estamos en total desobediencia, y ahí es cuando el enemigo aprovecha las circunstancias para empezar a controlar al ser humano. La palabra de Dios en el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Realmente la palabra de Dios nos guarda del mal, nos guarda de caer en pecado. La palabra dice en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuántos de nosotros en algún área de nuestra vida y en algún tiempo que hemos vivido hemos desechado la palabra de Dios? Hemos sido desobedientes a la palabra de Dios. Yo creo que este tiempo de pandemia es un tiempo de bendición, porque tenemos más tiempo para estar con nuestra familia, tenemos el tiempo para buscar a Dios, tenemos el tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras. Es necesario hacerlo, ¿saben? En la Biblia hay muchos casos de rebeldía. Dios nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que la rebeldía es desobediencia. Y voy a tomar uno o dos casos del Antiguo Testamento. El primero, Eva quiso ser igual a Dios, y eso la llevó a caer en pecado de desobediencia. Y hay otra persona que he decidido mirar su vida, y es Sansón, porque Sansón es admirado por muchos de nuestros niños, porque era un muchacho fuerte, vencía, y hasta canciones le han hecho a Sansón, porque era un hombre que nació con todas las bendiciones que Dios puede dar a un ser humano. Primero, Sansón era un hombre que, para mí, cuando yo veo su historia, él desperdició su vida, su potencial. Él pudo ser y ha debido ser uno de los más grandes hombres del Antiguo Testamento, pero él desperdició un potencial por su desobediencia. En el capítulo 13 del libro de Jueces, 15 y 16, vemos la historia de Sansón, que les voy a relatar rápidamente, sin leer, porque es importante que ustedes, cuando escuchan la palabra, miren en sus Biblias, empiecen a leer, a escudriñar y a subrayarla, porque Dios va a ir hablando a cada uno de ustedes el área que tiene débil para que sea fortalecida en Dios. Lo primero que yo veo en el capítulo 13 es que Sansón es privilegiado. Él fue un niño anunciado por Dios. Vino el ángel que se llamaba Admirable,
Y yo digo que ese es Jesús, porque Jesús es admirable, consejero, Dios fuerte. Él fue anunciado a una mujer estéril. Ella no podía tener hijos, pero Dios cambió esa circunstancia y Sansón nació. Ese es un milagro. Sansón nació con privilegios. Él fue anunciado y, y Dios tenía muchos propósitos con Sansón, pero Sansón se dejó llevar eh, por su área débil, que era la parte de inmoralidad sexual, porque él y la desobediencia. En los versos 14 del 1 al 9, vemos cómo él, voy a leerles aquí en la palabra, el verso 1, dice, descendió Sansón a Timad y vio a Timad, a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me las toméis por mujer. Mire, Sansón, la primera desobediencia, él era nazareo y sabía que no podía tomar mujer de los filisteos porque él era israelita, pero él desobedeciendo le gustó esa mujer y pidió a sus padres, porque en esa época los papás eran los que tenían que pedir en matrimonio a las doncellas, y en total desacuerdo a la palabra empezó su desobediencia. ¿Por qué? Porque se dejó arrastrar por un área que él era débil. Él se enamoró de esa mujer filistea. Entonces se equivocó, tomó una decisión errada. Por eso yo hoy te digo a ti, si estás buscando varón para casarte o mujer o esposa para ti, que tengas en cuenta que sea una mujer con los mismos principios tuyos, porque realmente es muy difícil hacer una sociedad que es el matrimonio, una sociedad conyugal, con persona que no piensa como tú. Tarde o temprano, si Dios no toca a esta persona y no es tocada por Dios para un cambio de vida, va a ser un matrimonio en fracaso. Entonces miremos la vida de Sansón. Quiso casarse y se unió a una mujer que no era de su pueblo, no tenía su misma fe, no tenía su mismo Dios, no tenía su mismo espíritu, porque Sansón tenía el Espíritu Santo, él tenía a Dios en su corazón, en su vida. Él era un hombre escogido por Dios, no tenía valores ni convicciones espirituales. Pero Sansón no escuchó a sus padres. Igual esta decisión que él tomó la vemos en el capítulo 14, los versos del 1 al 20, y en especial en el verso 8 y 9, cómo Sansón come miel del panal que estaba sobre el cadáver del león que él mismo había matado, y vino y le trajo a sus padres, y a raíz de esto estaba en desobediencia porque él tenía prohibido tocar lo inmundo. Y resulta que lo inmundo, que es la muerte, trae muerte espiritualmente. Total que hoy en día miramos casi todos la adoración a la muerte, las camisetas con calaveras, y los muchachos y los señores no saben, y las niñas, que están atrayendo muerte a sus ilusiones, muerte a la obediencia de Dios. Aunque ustedes no lo crean, eso tiene una influencia espiritual tremenda. Entonces vemos aquí que Sansón desobedeció. Yo creo que desató un espíritu de desobediencia cuando empezó a fijarse en las mujeres que no eran de su pueblo. Entonces el enemigo vino con toda a tratar su mente y su corazón. Es tremendo. La desobediencia lleva a mucho pecado, y realmente tenemos que hacer un par en nuestras vidas y pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón y que nos muestre cuál es la debilidad que tenemos, en qué le estamos fallando, para que Él pueda obrar milagros en nuestras vidas. En el capítulo 15 continuamos con la historia de Sansón. Del verso del 1 al 8, él toma venganza por sus propias manos, se convierte hasta en un asesino. Mira lo que lleva a un pecado sexual, el dejar meter al enemigo, lleva al asesinato, a la muerte, también porque había desobedecido y había tocado la inmundicia de un animal muerto o de un cadáver. Él lo tenía prohibido.
Entonces fíjate hasta dónde lo está llevando la desobediencia total, a apartarse totalmente de Dios. Y hoy quiero hablarte a ti, joven, a ti, padre, a ti, mamita, cabeza de familia, y a todos los que me están escuchando por estas redes, que hagamos un par en nuestras vidas, que miremos cuál es el área en que estamos desobedeciendo a Dios y a su palabra, y que le demos el primer lugar a Dios, porque cuando uno empieza a desalojar a Dios del corazón, el enemigo va tomando la ventaja y va sentándose en el trono de nuestro corazón y toma la dirección de nuestra vida y no nos damos cuenta de esto. Entonces vemos que Sansón aquí en el capítulo 15 toma venganza por sus propias manos sin la aprobación de Dios y asesina a los asesinos de la mujer que él había tomado. Él la escogió y luego trajo también a esa familia y a los filisteos mucho percance. Entonces, en realidad, él mismo después provocó la muerte de esa mujer y de su padre por la actitud que él tomó tan violenta. En el capítulo 16, en los versos del 4 al 21, se repite la misma historia y ahora sí todo el mundo creo que la conoce porque es popular entre todos. Sansón y Dalila, es la historia que todos conocemos, cómo Sansón se enamora de esta mujer filistea, cómo por darle gusto a la mujer filistea, él le revela su secreto espiritual para tener la fuerza y el poder. Y cuando él revela este secreto, el Espíritu Santo de Dios se aleja de él, porque realmente él permitió que Dalila conquistara su corazón y ocupara el lugar que Dios debería tener. Y ató su vida a Dalila y abandonó realmente a Dios. Él, por el amor que sentía por esta mujer, lo pierde todo, pierde su dignidad, su integridad, su liderazgo, el propósito que Dios tenía para su vida, pierde su fuerza, la presencia de Dios, su visión espiritual, la visión que Dios tenía para esta vida, su libertad espiritual, porque él quedó atado a la mente espiritual que gobierna el enemigo, y entonces ya él estaba ciego. Sansón necesitaba colirio de Dios. ¿Por qué? Porque su vida, su amor y su desobediencia, el amor por las mujeres filisteas, lo llevó a desobedecer a Dios. En el capítulo 16 del 23 en 30, ese líder que Dios llamó por su naturaleza pecaminosa, por su desobediencia a Dios, por su rebeldía, cambió el rumbo de su vida totalmente. Y hoy quiero es que cada uno de nosotros miremos, Señor, cuál es la rebeldía que ha habido en mí, porque ha cambiado, para que no se cambie el rumbo de mi vida y tus propósitos en mí. El pastor Juan lo hablaba claramente hace 8 días. El pecado impide que los milagros ocurran en nuestras vidas. Entonces, si tú estás esperando un milagro, un financiero, sanidad, revisa tu vida y endereza tus pasos, porque Dios es un Dios de milagros, es un Dios de salvación, pero tú impides que Dios se manifieste en tu vida, y es porque tu pensamiento no está en los pensamientos de Dios y te has dejado llevar por las obras de tu carne. Y esas obras las vemos en Gálatas 5:19. Realmente el odio, la desobediencia, la envidia, vamos a leerla para que podamos tener más claro qué es la obra de la carne y cuáles son la desobediencia que realmente Dios quiere que nos apartemos. Entonces vamos al Nuevo Testamento, al libro de Gálatas, y vamos a buscar las obras de la carne, porque realmente es muy importante que tengamos claro para que nosotros podamos abiertamente hoy pedirle perdón al Señor por ese pecado que nos ha apartado de Dios. Así como Sansón fue débil, todos nosotros somos débiles, somos humanos, y el pecado es el mismo desde que fue creada la raza humana. Gálatas, estoy un poquito perdida porque cambié de Biblia, pero ya aquí ya la encontré. Entonces, vamos a mirar
Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Miremos que todo esto se ve en la humanidad y se ve a diario. Ahora que estamos en el aislamiento, podemos darnos cuenta que muchas de estas obras de la carne han aflorado en cada uno de nosotros y han aflorado en cada una de las familias, porque las llamadas que recibimos realmente es esto. ¿Por qué? Porque eso es rebeldía. Cuando tú te rebelas contra la palabra de Dios, empiezan a suceder estas cosas y a manifestarse las cosas que no deben estar. Dice la palabra que el pecado de rebeldía es un pecado de hechicería, y uno dice, yo nunca he practicado la adivinación ni la hechicería. Pues quiero decirte que cuando tú desobedeces en algo la palabra, te conviertes prácticamente en un hechicero. Eso lo dice la Biblia, y son cosas que lo cuestionan a uno, y Dios venía hablándome y hablándome en este mes acerca de esto, por las enseñanzas de los domingos que se ha hablado acerca del pecado y lo que realmente nos separa de Dios. Y Dios tocó profundamente mi corazón, porque fíjate que llevo muchos años en el Evangelio y yo me creía que yo no tenía rebeldía. Pero cuando Dios me echa colirio en los ojos y uno dice, Señor, así sea que sabiendo hacer lo bueno y uno no lo haga, le es pecado, estamos en rebeldía. Entonces ahora después de que terminemos esta enseñanza, vamos a orar para que Dios abra nuestros ojos. Amén. Vemos la historia de Sansón. Realmente a mí me tocó profundamente esto, porque Sansón había sido un hombre privilegiado, un hombre sellado por Dios, un hombre con la presencia del Espíritu Santo. Si él hubiera sido obediente, qué diferente hubiera sido su destino, y la historia de él sería distinta aquí en la palabra. Pero quiero decirles algo, Sansón fue un juez de Israel. Pero los jueces de Israel en esa época, él reinó por 20 años, pero los jueces de esa época hacían lo malo delante de los ojos de Dios, y él no fue la excepción. Él fue el que hizo quizá más lo malo delante de Dios, y fue un hombre que se mandaba solo. Él no tenía sujeción a ninguna autoridad. Entonces tomé la vida de Sansón porque es conocido, para que miremos cómo un hombre que lo tenía todo, la bendición, Dios planeó, lo dotó de todo. Por su desobediencia tuvo que, al final, cuando se arrepintió, volvió la gloria de Dios a su vida. Pero mire, tuvo que hasta entregar su yo, que era lo que dominaba en él, para que Dios trabajara en su vida. Dice, tengo acá el verso 16 al 23. Cuando Sansón pecó, cuando Sansón cayó porque se enamoró de Dalila y descubrió ese secreto espiritual que Dios le había dado para que tuviera la fuerza. La fuerza de Sansón decían que radicaba en el pelo, que si se le cortaba se iba la fuerza, pero realmente esa fuerza era espiritual. Cuando él reveló al enemigo de dónde venía el poder y la fuerza que tenía, Sansón cayó, se debilitó, fue presa de Satanás, lo cogieron, le quitaron los ojos, tuvo que ir llevado por un muchacho después de que él se defendía solo. Era el fuerte, era el que destruía, era el que mataba, era el que mataba a un león como coger un pajarito y matarlo. O sea, para él era un hombre supremamente fuerte, pero esa fuerza radicaba en que era un ungido de Dios. Esa fuerza espiritual era dada por el Espíritu Santo, y todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa fuerza espiritual. Entonces tenemos que mirar es qué ata nuestra vida, porque la rebeldía es una atadura, nos quita la libertad. ¿Qué ha atado nuestra vida para no recibir esas bendiciones y esos milagros del Señor? Mire, a mí me duele profundamente ver la vida de Sansón, cómo tuvo que, dice, él fue un juguete. Después de haber sido tan grande, fuerte, haber sido un juez de Israel, llegó a ser un juguete del diablo. Ciego, a él le quitaron sus ojos.
él tenía que andar con un muchacho que lo guiara porque él era ciego y no podía ver. Él fue uno escogido de Dios y ahora era despreciado de todos. Todo el mundo se reía de él, se burlaba de él. El salzón fuerte que a los filisteos les daba miedo, después se convirtió en un guiñapo humano. Lo veían pasar y todo el mundo se burlaba, le quitaron sus ojos. Fue tremendo, pero cuando él dejó de pensar en él y decidió pensar en Dios y en el pueblo de Dios y que tenía que vencer a los enemigos de Dios, volvió la fuerza. Y fue cuando él fue al templo de los filisteos, él le dijo al muchacho que lo ubicara en medio de las dos columnas. Él, como veía antes, él sabía dónde estaban las columnas para destruirlas, y cuando él miró a Dios y oró a Dios, porque fíjense en que en la Biblia hay muchas personas que tú los ves y se distinguen por la oración y la obediencia. Por ejemplo, miremos el caso de Abraham. Dios le dijo, vete de tu casa, de tu parentela. Él no preguntó, él no racionalizó la orden, sino obedeció. Y empezó a recibir bendición porque él siempre obedecía a Dios. Pero Dios nos muestra otro hombre que tuvo los privilegios más grandes y había podido ser el líder más grande en el Antiguo Testamento, pero por su carnalidad, por su desobediencia, llegó a convertirse en el hazmerreír de todos los enemigos de él, de todos los incrédulos, de todos los filisteos. Y ahora era despreciado por todo el mundo. Ese era el que mataba, ese era el que destruía, y quedó ciego. Él perdió realmente su identidad como un siervo de Dios. Él lo perdió todo. Él no era un hombre de oración, pero cuando él estaba en ese momento, que lo llevaron al circo, al templo ese romano, y lo ponen en medio de las dos columnas, él oró y le pidió a Dios. Y cuando él oró y le pidió a Dios, pudo destruir a los enemigos. Y fue cuando destruyó el templo y murieron todos, y murió él mismo, también murió. Entonces, ese escogido de Dios, que perdió la identidad, que nació teniendo todo, muere sin nada. Pero ahí es cuando hizo la voluntad de Dios. Su desobediencia lo echó a perder, pero en el momento en que él oró y buscó a Dios y quiso hacer la obra de Dios, la gloria de Dios vino sobre él y pudo destruir a los enemigos de Israel. Amén. Entonces, eso hay que tenerlo muy, pero muy presente. Este varón, lo podemos mirar, tenía todas las cualidades para haber recibido bendición en su vida, para haber tenido el llamado y la bendición de Dios en todo, pero hoy quiero que hagamos nosotros una reflexión. Nosotros hemos sido llamados, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo? Mire, una persona rebelde se conoce por la palabra, por lo que habla, por sus razonamientos, por sus pensamientos. Por eso es que les dije que subrayaran y tuvieran en cuenta 2 Corintios 10:5, que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, hoy te damos gracias y te pedimos que derribemos en nuestra vida y en nuestra mente todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Mire que un rebelde se conoce. Ustedes de pronto han hablado con personas que son rebeldes y ustedes dicen, esta persona tiene rebeldía en su vida. No necesitamos grandes cosas, las actitudes de la persona. La persona rebelde es desobediente. Entonces, si tú ves que una persona es desobediente, que no respeta las autoridades, ya sabes que hay rebeldía en su corazón. Eso también nos lo muestra Proverbios 17:11. Dice, el rebelde no busca sino el mal. También vemos que un rebelde se asocia a la mentira. Un rebelde es mentiroso porque él no puede decir la verdad, porque está llevado en su mente y en su corazón por un enemigo de Dios que es Satanás. Entonces él ha permitido que en sus pensamientos hayan pensamientos que no son de Dios. El rebelde no dispone su corazón para Dios. ¿Por qué? Porque hay un abismo entre Dios y él. Está la mentira, está la rebeldía, está la desobediencia. En el Salmo 78:8 dice, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu.
Mire, este tiempo, cómo nos muestra el corazón de la gente. Saben que yo estaba orando y estaba orando por todos ustedes, hermanos, y por los que no conocemos, por los que van a llegar a Dios por la palabra de todos ustedes, porque yo sé que algunos están llamando a sus amigos de la infancia, de su juventud, y les están compartiendo su testimonio y lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces es necesario hacerlo. Estamos conociendo el corazón de las personas. Y estaba yo orando y estaba orando por la alabanza de esta iglesia que es hermosa y tiene personas maravillosas en este grupo de alabanza. Pero estaba orando por un joven, Dios me lo puso y me dio una palabra tan bonita que me dijo: miré su corazón y su corazón ganó mi corazón. Mire, realmente eso desarmó mi vida, porque Dios miró el corazón de alguien que le ama, que le busca, y el corazón de esa persona ganó el corazón de Dios. Esto es maravilloso. Yo dije: uy, Señor, cuánto lo amas, guárdalos, llénalos. Realmente es maravilloso ver cómo Dios ama a sus hijos y cómo en un minuto tocó tanto mi corazón, y yo sé que es de Dios porque es hermoso. Su corazón lo vio Él. Miré su corazón y su corazón ganó mi corazón. Entonces yo quiero que el Señor diga de mí, de todos ustedes los que me están viendo y escuchando: su corazón ganó mi corazón, y que seamos elegidos por Dios, que en nosotros no haya rebeldía. Otra característica del rebelde es que no escucha. Y dice en Ezequiel 3:27: cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Señor, tremendo, que cuando tú nos mires, Señor, no mires un corazón rebelde, sino que tú mires un corazón que te ame y un corazón dispuesto a ti, Señor. El rebelde tiene ojos, pero no ve, dice en Ezequiel 12:2: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Qué tremendo que Dios en este tiempo que nos está mirando nos diga: tú eres casa rebelde, tú no me buscas. Mire, nosotros insistimos mucho en el devocional, que a veces nos da hasta pena con los líderes andar como detrás de niños pequeños, pedirles un devocional. Pero ¿saben por qué lo hacemos? Porque cuando tú lees la palabra, cuando tú escudriñas la palabra y cuando tú le dedicas un tiempo a Dios, pues Dios está actuando, y la palabra de Dios nos guarda del mal y nos guarda de la rebeldía. Entonces, desde ahora, por favor, hagan sus devocionales, aparten un tiempo para Dios, busquémoslo con todo nuestro corazón. Amén. El rebelde no hace las cosas que le mandan. ¿Les ha pasado a ustedes de pronto que tengan una empresa o que tengan a alguien al que ustedes tengan que de pronto pedirle a un favor o darle una orden y realmente no le obedezcan? En Josué 1:18 dice: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Mire, Dios era tan severo, y aquí no es tanto, miremos que no sea muerte material que se muera, sino se muere su prestigio, sus ilusiones. Si tú conoces una persona que es rebelde y tú le vas a pedir un favor y sabes que te va a contestar mal y no lo haces, la imagen de esa persona muere para ti, tú tal vez lo rechazas. Entonces muere a oportunidades que Dios le está dando. Entonces fíjate que una muerte no solamente es que se murió y lo enterraron y ya. Uno puede morir a ilusiones, a esperanzas, a oportunidades, a la unción de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. El rebelde no sigue el mandato de Dios. El rebelde no escucha la palabra. En Lamentaciones 1:18 dice: Jehová es justo. Ya, y oí ahora, pueblos todos, y venid. Amén. Y el rebelde, ¿saben qué? No escucha consejo. El Señor nos dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, pero fíjense que una persona rebelde y desobediente no escucha consejo, y después las consecuencias, si vienen y me pasó esto y esto y esto, y muchas personas dicen: pero se le dijo esto, se le dijo lo otro, pero es que él no escucha.
El rebelde no escucha consejo. En el Salmo 107:11 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Uy, tremendo. Esto realmente a mí me ha tocado profundamente y más que una enseñanza quería compartirlo con ustedes porque Dios ha estado tratando en mi vida esto y me llevó a pedirle perdón a Él porque realmente nunca lo había hecho de pedir perdón por rebeldía. Y en todo ser humano, en alguna área de nuestra vida, hay rebeldía. Entonces, fijémonos como una persona que tenía todo como Sansón, lo teníamos y nosotros tenemos espiritualmente todo. ¿Qué estamos haciendo para guardar ese paquete de salvación que Dios nos da? Es que Dios nos dio un regalo que es completo, de verdad nos dio la adopción como sus hijos, aceptación como hijos de Dios, nos ha justificado, nos ha santificado y nos va a glorificar. Nosotros vamos a tener cuerpos glorificados. Cuando vemos todo esto de la pandemia, cuando vemos que todo el mundo está hablando de la globalización, de la venida del Señor, mi corazón se regocija. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice que cuando veamos las señales, erguíos porque vuestra redención está cerca. No nos atribulemos, Dios nos ama y Él está con nosotros. Mire, yo creo que debemos tener en nuestra vida algo presente, vivir como si hoy nos fuéramos a morir, pero proyectarnos como si fuéramos a vivir muchos años, seguir teniendo ilusiones, esperanzas, porque el tiempo se acorta, pero yo ya llevo 40 años desde que nací en Cristo. Cuando llegó el Señor a mi vida, yo creí que venía el otro día. Igualmente está pasando ahorita con la pandemia, todo el mundo lo llama a uno, ay, pastora, ¿será que viene esta noche? ¿Será que no, yo no voy a hacer nada más porque ya viene el Señor? No, tú tienes que seguir viviendo. La vida es hermosa y la vida con Dios es hermosa y esta pandemia va a pasar y Dios ha permitido esto porque todo lo que sucede en la tierra, Él lo permite y está escrito también que vendrían plagas, tribulaciones, persecuciones, guerras, pero nosotros debemos tener la paz de Dios, la tranquilidad en Dios y saber una cosa, que cada uno tiene su tiempo para partir y que cuando partamos, si vamos con Él, que Él es todo, Él es nuestra vida, simplemente lo que hacemos es cambiar de un estado físico de vivir aquí a ir a vivir con Él. Y si el rapto va a venir, que todo el mundo está, ay, que va a venir el Señor, que yo ahora no sé qué hacer, que estoy preocupada, me irá a llevar. Mira, no te preocupes. Cuando tú le dedicas tiempo a Dios, cuando tú lo adoras, cuando tú haces su voluntad, esté tranquilo, porque si el rapto llega nos vamos con Él. La verdad no tenemos que tener temor. El Señor nos dice no temas, nosotros no tenemos por qué tener temor, pero sí es bueno que nos hagamos unas preguntas y reflexionemos, porque realmente es necesario escudriñar y estar siempre con Él, tomados de la mano de Jesús, amén. Pregúntate, ¿cómo está mi corazón? ¿Cuál es mi nivel de obediencia? ¿A quién busco yo agradar? ¿Al mundo o a Dios cuando tomo una decisión? ¿A quién le estás abriendo tu corazón? Quizá tú que estás buscando un compañero o una compañera, estás buscando en el mundo, personas del mundo, o tú le estás pidiendo a Dios, Señor, dame una persona conforme a tu corazón, que podamos formar un hogar en ti, que tengamos hijos en ti, Señor, un hogar que te honre. Entonces, hazte preguntas y simplemente ve mirando cómo estás tú. Eso es muy importante. Entonces, vamos a pedirle al Señor que establezcamos el principio de la obediencia en nuestras vidas, que Dios sea el primero, amén. Mira, como conclusión de todo esto, yo pienso que Sansón fue restaurado al renunciar a sí mismo, cuando dejamos el egoísmo. La última victoria de Sansón, mientras él estaba quebrantado, humillado, ciego y ya no podía verse a sí mismo, Sansón no era un hombre de oración, pero él oró y Dios lo escuchó. Él se humilló y cuando él fue humillado fue levantado por Dios. ¿Ya? Sansón nos muestra lo tremendo que es subestimar nuestro propio pecado. Eso es tremendo. Entonces,
Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a sembrar cosas buenas, porque esto es una ley espiritual, el que siembra recoge, y que seamos personas humildes, que estemos atentos a la voz de Dios, que dejemos que el Señor llene nuestros pensamientos con su presencia, que seamos santificados por la verdad que es la palabra de Dios. Les voy a regalar esta cita bíblica en Juan 17:17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiero que adoremos un momento al Señor mientras vamos a orar, y Dios va a tocar nuestros corazones en este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque vemos claramente, Señor, y abrimos nuestros ojos, Padre, para que tú muestres, Señor, cuál es la rebeldía que hay en nuestro corazón. Hoy venimos ante ti, Padre Celestial, y te pedimos perdón por toda rebeldía que ha habido en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, nos lavamos en la sangre del Cordero. Gracias, Dios. Bendito eres tú. Bendito eres tú, Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. De todo el universo, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Padre, te damos gracias, Señor. Quiero hablarte a ti, que escuchas quizá por primera vez este mensaje. En la palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, en los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú hoy quieres ser hijo de Dios, también dice la palabra que debemos confesarlo con nuestros labios. Yo te invito a que tú recibas a Jesús en su corazón. Te invito a que después de mí repitas esta oración, pero con todas las fuerzas de tu corazón, de tu mente, de tu alma, siendo consciente de lo que tú estás hablando. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida, Señor. Te doy gracias porque tú hoy me estás hablando. Yo quiero recibirte en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Llevo mis pensamientos a tu obediencia, Señor, y quiero hacer tu voluntad, Señor. Reconozco que he pecado contra ti, que soy pecador. Hoy te pido perdón por todo pecado de rebeldía en mi vida, y te pido, Señor, que me inscribas en el libro de la vida, Señor. Gracias, Dios. Bendito eres tú, Santo de Israel. Te alabamos, Señor. Honremos a Jesús, alabémoslo. Es el centro. Nada importa más que tú. Nada importa más que tú, Señor. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Dile: de mi ser hasta el cielo, Cristo.
vas a repetir con nosotros esta oración y le vas a decir: Señor Jesús, hoy decido obedecer tu palabra. No quiero que mi vida se pierda por la rebeldía, Señor. No quiero perder tu favor por mi desobediencia a tu palabra. Dile a Dios y confiésale a Dios de pronto en que has sido rebelde. Y Espíritu Santo, yo te pido, fortalécenos, Señor, en nuestras debilidades, Padre. Todos tenemos luchas, a todos nos cuesta obedecer algunas cosas de tu palabra, pero tu palabra dice que tú te haces fuerte en nuestra debilidad, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, fortalécenos en nuestras debilidades, Señor, y ayúdanos a tener dominio propio sobre el pecado. Ayúdanos también a ser personas que tomemos decisiones radicales, Señor, y no nos dejemos llevar por el mundo, Padre, por los deseos de este mundo que son engañosos. Y dile hoy, iglesia, hoy renuncio a amar el mundo. Y dile: Señor, hoy yo decido amarte a ti, Padre. Levanta tus manos y vamos a finalizar este tiempo. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Díselo una vez más: yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Bueno, y ahora vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Esto sí que es tremendo. Cuando uno habla del diezmo y de la ofrenda, empieza a trabajar en el corazón la rebeldía. Realmente cuesta trabajo. Si Dios no nos habla y no confirma su palabra en nosotros, es difícil que una persona diga: sí, Señor, yo voy a dar con gozo para tu obra. Si alguno de ustedes tiene su diezmo y su ofrenda, pueden llamar a los teléfonos que salen en pantalla y comunicarse para ver cómo los pueden hacer llegar. Algunos de ustedes los han traído aquí a la iglesia y eso está bien. Cuando estamos acá pueden traerlos, y si no, comunicarse a los números que aparecen en pantalla, que allí se les indicará qué pueden hacer. El diezmo es de Dios. Desafortunadamente muchos cristianos, yo lo he visto en mi vida cristiana, a mí el Señor me enseñó a diezmar. Él fue el que me enseñó en su palabra. Recién convertida, creo que fue la segunda o tercera vez que Él habló a mi vida. Me habló por medio de su palabra en Malaquías 3:10 y me enseñó a diezmar. Y yo estoy segura, lo que Él me da, la 10ª parte es de Él. Si yo la cojo para mí, le estoy robando. Pero en fin, cada uno Dios lo va tocando de diferente manera y es Él el que habla para ti. Es para extender el reino de Dios, es para ayudar al prójimo, es para el sostenimiento de la iglesia. Dios es fiel y tú honras a Dios con tus bienes, honras a Dios con lo que Él te ha dado y Dios te multiplica. De verdad que Él es un Dios fiel. Entonces vamos a orar para que Él trabaje en el corazón de cada uno de nosotros y podamos ser obedientes a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti, Señor, yo coloco a este dador alegre, Señor, a esta persona que está quizá hoy mirándonos por primera vez y no entiende, Señor, cuál es tu voluntad, Jesús, y por qué nosotros ofrendamos para ti con amor, porque todo es tuyo, Señor. Tú nos has bendecido con un trabajo, con una ofrenda, Señor, pero la 10ª parte de lo que recibimos es para ti, Señor, porque es tuyo, Señor, y con amor lo damos para ti. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que tú bendigas y multipliques las
las finanzas de mis hermanos en Cristo, de las personas que quieran ofrendar, Señor, y que quieran probarte, porque tu palabra en Malaquías 3:10 lo dice: probadme y Señor, he visto tu fidelidad a través del diezmo y de la ofrenda, Padre. Te damos gracias por tu presencia y por tu amor, Jesús. En estos tiempos de pandemia, Señor, vamos a ver los milagros financieros, vamos a ver la apertura de las ventanas y las puertas del cielo sobre tu iglesia, Señor. Vamos a ver microempresarios abriendo empresas nuevas en medio del dolor y la pandemia, Señor. Gracias, Padre, porque tú respondes a nuestra oración. También quiero orar, Señor, en este momento por las personas que han perdido sus seres queridos o por los que están enfermos, no solo de COVID-19, de cualquier tipo de enfermedad, Señor. Hoy oramos, Padre Santo, porque tú, Señor, diste la sanidad por medio de tus llagas, Señor. Tu palabra dice que en tus llagas, Señor, llevaste toda enfermedad, Jesús. Hoy venimos a ti a orar, Señor Jesús, por todo aquel que esté enfermo, que tenga el COVID, Señor. Reprendemos este virus en el nombre de Jesús. Señor, aviva nuestra fe, Señor, y gracias te damos porque hemos oído de milagros, hemos oído de recuperaciones de personas que tenían el virus y han salido airosas, y es más, he visto el milagro más grande, personas que no querían saber de ti, hoy nos están buscando para que oremos por ellos, Señor, porque, Señor, el enemigo los llenó de temor, pero no hay que tener temor porque tú nos dices: no temas, yo te ayudo, Señor, en ti estamos confiados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Queremos adorarte con esta canción, y con esta última canción nos despedimos. Pero antes de tocar la canción, quiero recordarles que no se vayan, que tenemos el canal de Kids para que ustedes vean la enseñanza y los retos que tienen. Realmente se han esforzado para llegar a sus hogares, para que los niños estén conectados, para que los niños aprendan de Jesús. Gracias, conéctate al canal de Kids. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus niños, sus familias, y todos juntos vamos a adorar a Dios. Amén. Todo lo que soy y lo que espero ser, estar en la persona de Jesús.